Hay algo inquietante en los muertos que no descansan. No los que regresan como espectros o zombies, sino los que nunca se fueron del todo. Vendados, secos, ojos huecos y bocas selladas por siglos. Pero aún ahí, esperando. Sean bienvenidos a un capítulo más de Monstruitos y Alimañas en la lengua de Orfeo, donde los mitos no se pudren, se conservan. Y esta noche abrimos un sarcófago que lleva siglos cerrado, porque vamos a hablar de uno de los monstruos más antiguos, más envueltos, literalmente, en el misterio: la momia. Desde las cámaras ocultas de las pirámides egipcias hasta los pasillos escalofriantes del Museo de Guanajuato, las momias han fascinado y aterrorizado por igual. Son cuerpos preservados por amor eterno o por miedo a la muerte. Rituales sagrados, castigos malditos o efectos secundarios de pasarse de listos con los dioses. La momia como mito ha sobrevivido guerras, saqueos, el cine de horror y sí, hasta secuelas en Hollywood con más arena que sentido, pero algo en ella sigue atrapando nuestra imaginación. Esa mirada vacía que parece decir: tú también vas para allá. Y para desenterrar los secretos sin romper las vendas, esta noche nos acompaña nuestro invitado de todos los viernes, Kenny Red Zombie, tatuador, artista plástico y fan incondicional de los monstruos. Él no necesita una licenciatura ni una maestría en egiptología para hablarnos de momias, porque lo trae como pasión y esa fascinación por lo antiguo que nunca muere. Así que enciendan sus antorchas, sigan el pasadizo secreto y no lean en voz alta ningún jeroglífico extraño, porque esta noche el polvo vuelve a respirar. Esto es La Lengua de Orfeo, especial de Monstruitos y Leyendas, y acaban de despertar algo que dormía. Kenny, buenas noches, bienvenido una vez más a un capítulo de Monstruitos y Alimañas. Como cada viernes ya se nos está haciendo costumbre, y de hecho vamos a mantener esta serie con tu presencia para que nos platiques ahora de qué monstruito, qué alimaña traes en tu saco, en tu bolsita. Sí, muchas gracias. Pues como bien hiciste esa bonita introducción, pues las momias. Vamos a hablar de las momias. Porque hay momias y cómo fue que hicieron tanta mella en la cultura pop de hoy día. Perfecto, pues. ¿Te parece? Pues para, así como dicen, para darle átomos y para empezar con esto lo más pronto posible y que la gente no se nos aburra con introducciones banales y sin sentido, pues vamos a darle paso a que hagas lo tuyo, que hagas tu magia, que hagas tu show. Perfecto, pues bueno, vamos a hablar primero de qué es la momificación. Si hablamos de momias, ¿qué es la momificación? Exacto. Y la momificación es el proceso de preservar un cuerpo después de la muerte para evitar su descomposición. Esta práctica se remonta a miles de años. Se realizaba por diversas razones, como creencias religiosas sobre la vida después de la muerte, la veneración de ancestros o la preservación de líderes o figuras importantes, aunque la momificación artificial es la más conocida. O sea, lo que hacían los egipcios, por ejemplo. Momificación artificial. Existe la momificación natural, que es la que sucede, por ejemplo, con las momias de Guanajuato, que se dan a partir de ciertos elementos naturales que existen en la tierra y existe la momificación. Aquí hay que detenernos tantito, hay algo bien interesante. Hay una clasificación de momias en función de su... De cómo se crearon. Cómo llegas a ser una momia, ¿no? Puede ser artificialmente o puede ser naturalmente. Perfecto. Vamos a hablar más adelante de, por ejemplo, de Otzi, que es una que se encontró congelada. O sea, a partir de las condiciones naturales es que esa se hizo de forma natural. La misma naturaleza conservó la momificación. Y por ejemplo, Tutankamón, que es una que es artificial. Perfecto. Creo que esto es bastante importante porque en función del origen o de cómo se lleva a cabo el proceso de la momificación, podemos entender incluso hasta la manera en la cual
algunas se encuentran en determinado estado muy distinto al de otras, ¿no? Exacto, sí. Por ejemplo, creo que la más importante cuando menos para este lado del planeta, es la momificación egipcia. Okay. Que es la que conocimos a través del cine, justamente. Entonces, recuerden, amigos, que yo les hablo de la historia de la momificación, pero trato de llevarla al final del día al cine, que es como muchos conocimos. Llevar el mito, sí, nos compartes el origen, la parte general del origen del mito, pero pues como en todos los capítulos que hemos tenido aquí el gusto de compartir, lo vamos a llevar en determinado punto a la cultura pop. Es correcto, sí, trato de enseñarles de dónde viene y cómo es que llegó allá, ¿vale? Y perfecto. Comenzamos, pues, yo creo que con la más famosa, que es la momificación egipcia. Bien. Y bueno, la civilización egipcia, sin duda, la más famosa por su sofisticado arte de la momificación. Para los egipcios, la conservación del cuerpo era crucial para el alma, para que el alma pudiera reconocer el cuerpo cuando estaba en el más allá. Creían que la muerte solo era una transición, no el final. Entonces, es decir, para que no encontraran un guiñapo. Aquellos seres que le iban a dar la bienvenida en el más allá, ¿no? Incluso es un poquito hasta como el altar de muertos mexicano. Ok. Que funciona, bien. Voy a poner la foto de mi ser querido y con ciertos elementos para que cuando esté en su cruzada hacia el Mictlán, pues pueda encontrar su camino. En este caso era igual. Entiendo. Era vamos a momificar el cuerpo para que el espíritu, una vez que esté allá, encuentre su cuerpo y pueda continuar su camino. Eso era en lo que creían los egipcios. El proceso de momificación egipcia era complejo y duraba alrededor de 70 días. No era rápido. 70 días. 70 días. Ahí, amortajando es la palabra. Sí. Amortajando un cuerpo. Momificando, más bien. Poniéndolo guapo para presentarse. Poniéndolo chulo al señor. Eso mero. Comenzaba con la extracción de órganos. Estos órganos se extraían como el corazón para efectos posteriores a la muerte. Entonces extraían los órganos con una incisión que se hacía en un costado del cuerpo. Por ejemplo, el cerebro lo sacaban por las fosas nasales con un gancho y se desechaba porque no se consideraba como que el cerebro fuera algo importante. Una manera muy sui generis de sonarse la nariz. Sí, es cuando te suenas y dices, ¡ay, se me salió el cerebro! Los egipcios. Y después continuaban con la deshidratación. El cuerpo se cubría con natrón, que era una sal natural, y se dejaba secar durante unos 40 días para deshidratar completamente los tejidos. Algo así como la cecina. Ok, pasaba por un proceso de sacarle el agua. Una analogía bien curiosa, pero... Pero sí, es básicamente. Y después el cuerpo se rellenaba con telas de lino, resina, serrín, mirra para darle una apariencia más natural. Digamos, primero secaban para sacar como todo el agua y todo lo que pudiera generar una descomposición, y después lo rellenaban con aceites para volver a hidratar, pero ya de una forma más como grasosa, a partir de ungüentos y cosas así. Entiendo entonces que esta primera parte del proceso de la momificación implicaba la extracción de estos órganos directamente relacionado con un fin de preservación del cuerpo mismo, del cadáver mismo, efecto de que todos estos elementos, todas estas partes del cuerpo, ahora sí que estos órganos, no incidieran en alguna cuestión dada los líquidos y dada la consistencia de los mismos, en algo que beneficiara a la putrefacción del cuerpo. Sí, y finalmente venía la envoltura, que el cuerpo se envolvía meticulosamente en cientos de metros de vendas de lino, a menudo con amuletos y joyas para proteger al difunto en el más allá. Entiendo.
los órganos extraídos se conoce como vasos canopos. Y los órganos extraídos eran el estómago, intestinos, pulmones e hígado. Se momificaban por separado y se guardaban en 4 recipientes llamados vasos canopos, cada uno protegido por una deidad diferente. Todas esas menudencias que puedes encontrar en un caso de sí, chicharrón de res. De res, exactamente. El taquito de libro. Eso, de bofe. Ahora, los egipcios a quienes momificaban, porque no momificaban a todo mundo. Inicialmente la momificación era un privilegio exclusivo de los faraones y de la nobleza. Pero con el tiempo se extendió a personas de diferentes estratos sociales, siempre y cuando pudieran costear el proceso. Que te imaginarás que no era nada barato. Sí, dado lo que nos estás compartiendo y toda la serie, deja de lado tú los materiales, las herramientas, todo lo que se requería, el proceso mismo de la actividad, así que la mano de obra, ¿no? La mano de obra era cara. Sí. Se llegaron a momificar también animales, como gatos, ibis, cocodrilos y todos los que eran considerados sagrados o mascotas queridas, ¿no? Por ejemplo, tú tenés tu mascota, te mueres y para atrás también la mascota, que estuviera viva. Aunque estuviera viva. Sí. Dijeran aquí, que estuviera viva. Qué caro salía ser mascota de alguien fresa, ¿no? Pues mira, vivieron bien toda su vida, entonces ni modo. Eso estamos hablando de los egipcios, ¿vale? Okay, también acá por ejemplo en Chile y ahora conocido como Chile y Perú, estaba la cultura chinchorro. Esta cultura que habitó la costa del desierto del Atacama, actual Chile y sur de Perú, es la cultura más antigua conocida que practicó la momificación artificial, incluso antes que los egipcios. Sus momias más antiguas datan de alrededor de 7000 años. Vaya. Lo que pasa es que pues estaban al sur de América. Qué bueno. Qué bueno que no metieron las manos otras personas. Ellos, por ejemplo, el cuerpo lo desarticulaban y se le extraían los órganos y músculos. Se rellenaban con fibras vegetales, arcilla y paja para reconstruir la forma del cuerpo. O sea, se vaciaba y luego hacían una como mezcla de cosas vegetales para rellenar. Para moldarlo otra vez que no quedara como cáscara. Exacto, que no fuera una simple cáscara, sino que volviese a tomar de manera artificial con base en estos aditamentos lo más cercano a su representación original, ¿no? Uh-huh. Se unían los huesos con varillas de madera y se cubría el cuerpo con una capa de arcilla. Finalmente se envolvía en esteras de juncos y se añadió una máscara facial para que no se viera la cara como chupada. Uh-huh. Sí. Había son conocidas porque hay momias negras y rojas. Básicamente tiene que ver con la tierra. Las momias más antiguas eran cubiertas con una pasta de manganeso que les daba un color negro, mientras que las más nuevas, digamos, era de arcilla roja. Para que no distaran de las anteriores, se pintaban de negro. Era algo, no sé, que hacían, y simplemente con el paso de la erosión del tiempo encontraron momias negras y momias rojas. Okay. Ya con el paso es como, más bien utilizaban dos cosas diferentes. Tal vez en algunas se les acabó o simplemente encontró una forma más fácil de hacerlo. Justo eso te iba a preguntar, si había alguna explicación para esta diferenciación entre el color de la momia. Pues según lo que investigué, nada más era como hicieron procesos más rápidos. Sí, un tema de optimización del trabajo. Ajá, sí, tal cual. A diferencia de otras culturas, los chinchorro momificaban a todas las personas, sin distinción de edad, de sexo, estatus social. Se han encontrado momias de bebés, de niños, de adultos. Que era como una especie de creencia de la vida después de la muerte. Pero aquí no era como nada más para los ricos, sino todo el pueblo completo. Ok, ya tenemos una momificación más democrática. Pues sí, más social.
Así que un acceso al más allá desde la conciencia de clase. Pues sí. Luego está el Imperio Inca, que es en Perú. Los incas momificaban a sus muertos con un profundo respeto por los ancestros, a quienes llamaban malquis. La palabra Malquis. se escribe con doble L, como Maikis. Entiendo. Pero soy bastante ignorante, entonces no sé si es Maikis o Malquis. Querían que mantenían su influencia y participación en el mundo de los vivos, por eso es que los conservaban. Utilizaban la momificación natural, favorecida por el clima seco y frío de los Andes, como la artificial. La natural se daba los cuerpos de las capas polares se exponían, digamos, para que les diera el frío. Ajá. Y iban secando el cadáver. Y en el caso de la momificación artificial, se hacía para los nobles y gobernantes, que era un poquito más elaborado, un poquito de igual extraer órganos. Encuentro una serie de similitudes aún con las distancias obvias que existen entre estas posiciones geográficas que nos compartes de donde se llevan a cabo los procesos de momificación, como el hecho de aún desde Egipto se tenía esta noción de cómo llevar a cabo el proceso desde la extracción del órgano y después hacer añadir estos aditamentos para volver a que tuviese esta forma original, y es algo que se replica por lo que nos comentas, sí, de este lado del sur del continente. Y también las momias las encontraban con un ajuar, o sea, con la ropa, pues. El ajuar era justamente para su camino en la otra vida. Traían pues joyas, cierta ropa, etcétera. Aquí, por ejemplo, en esta civilización se envolvían, estamos hablando del Imperio Inca. Ajá. Esta sudamericana, ¿no? Ajá. Las momias se ponían como en posición fetal. Así es como las encontraban. A diferencia de lo que se pudiese observar de un cuerpo momificado, o de lo que tenemos en la concepción tradicional egipcia. Uh-huh. Sí, justamente. Ahí, por ejemplo, también está la cultura guanche, en las Islas Canarias, en España. Los antiguos pobladores de Tenerife, los guanches, también practicaban una sofisticada técnica de momificación que llamaban saxo. Se escribe XA-XO. Aunque las técnicas exactas aún son objeto de estudio, se sabe que el proceso implicaba la visceración, que era sacar los órganos, como lo platicabas hace un momento. Ajá, lavado y unción. El cuerpo se lavaba para darle grasa, etcétera, y luego se le ponían plantas aromáticas. El secado, que era al sol directamente durante varios días, y la envoltura, que era con pieles de cabra, oveja o cerdo, cuya calidad dependía del estatus social del difunto. Muy bien. Ellos momificaban pues igual élite y líderes. Muy bien. Este proceso para estos estratos sociales exclusivamente. Sí tenían, pues casi todos era para la preservación de líderes, y líderes religiosos, líderes del pueblo, etcétera, ¿no? Reyes, cosas muy así. Bien. Y bueno, esa es como la primera parte de vamos a vamos a hacer un resumen. Ajá, como lo venimos haciendo en los capítulos anteriores respecto de cada uno de estos monstruitos y alimañas. Para tener esta síntesis debemos tener en consideración a la momia como el resultado de un proceso que se asocia con un ritual de preservación del cuerpo, uh-huh, relacionado con su eventual acceso a un plano en el cual será recibido pues
por las deidades a las cuales se les rinde creencia, a las cuales se les tiene fe, por cada una de estas civilizaciones, uno de estos pueblos que nos compartes. De entrada. Después nos compartes el proceso tal cual de la momificación, cuáles son las técnicas, cuáles son los aditamentos, las herramientas, qué es lo que se tiene que llevar a cabo o se llevaba a cabo para poder llevar a cabo esta preservación para dichos fines. Hasta aquí, todo bien. Vamos. Dentro de lo que cabe. Hasta ahí es el proceso de momificación. Y estamos hablando de una actividad de corte enteramente religioso, ritual, que se asocia con las creencias, con la idiosincrasia de diversos pueblos. Y esto pues pareciera como parte de cualquier actividad de fe o religiosa que pudiese haber en los cientos de pueblos, de civilizaciones que han habitado en la Tierra. Así es. ¿En qué momento empieza a dar miedo la momia? ¿En qué momento esto que es meramente, vamos a llamarlo, es solemne, tiene esta carga solemne con toda esta profundidad que nos compartes y que se asocia a lo más hondo de las creencias de un pueblo, viene a darnos miedo. Le empieza a dar miedo a la banda? ¿En qué momento agarran a todas estas actividades, todo este proceso para espantar niños, para espantar señores, para espantar jóvenes, para espantar ancianos y todo el mundo? ¿Qué pasó ahí? Pues viene pues las historias de las maldiciones. Cierto. De las momias, básicamente a partir de ahí. Creo que la más famosa es justamente la momia de Tutankamón. Bien, ¿qué tiene de especial esta momia y esta supuesta maldición? Pues la momia del faraón niño Tutankamón es creo que la más famosa. Su descubrimiento fue en 1922 por el arqueólogo Howard Carter en el Valle de los Reyes. Fue un hallazgo sin precedentes, ya que la tumba se encontraba prácticamente intacta y repleta de tesoros. Tesoros para los ingleses, básicamente. Que en cierta época de la historia, para los ingleses todo era un tesoro. Lo veía lleno de oro y véngase para acá. La supuesta maldición de Tutankamón es la leyenda más famosa del antiguo Egipto. Esta se popularizó a raíz de una serie de muertes y eventos desafortunados que ocurrieron poco a poco después del descubrimiento de la tumba y que se abriera la tumba. Había un lord que se llamaba Lord Carnarvon, que era el mecenas, ¿no? El que ponía el varo. Él murió apenas unos meses después de la apertura de la tumba, en abril del siguiente año. Murió por una infección en la mejilla que se originó por la picadura de un mosquito, que se complicó hasta que le dio una septicemia y vámonos. Acompañar a Tutankamón. A partir de ahí es que la misma gente empezó como a decir, ay, es que hay una maldición, ¿no? Se reportaron otras muertes en el círculo de personas que participaron en la excavación, como la de el hermanastro de este lord y el asesinato de un príncipe egipcio. Perdón. Fíjate que aquí está bien interesante esto, porque desde una perspectiva que pretenda posicionarse lo más racional posible, podrían explicar el por qué a las personas que accedieron en estas expediciones a las tumbas, a las pirámides, les llegaron a suceder ciertas cosas, principalmente de orden relacionado con su salud. Podrían decir, pues es que al acceder a estos lugares que permanecieron herméticos por cientos de años, pudieron haberse topado con alguna clase de bacteria, alguna cuestión para la que no estaba preparada la ciencia en ese momento. Exacto. Para darle respuesta, para darle atención o solución. Sin embargo, cuando suceden cosas que van más allá de lo estrictamente vinculado con la salud, como esto que acabas de mencionar, el asesinato
Sí. de uno de los involucrados. Digo, que pueden ser también diversos factores, pero resulta curioso y por supuesto que nutre a la historia de la leyenda de la maldición, cómo todas estas personas van haciendo esta cadenita de sucesos tristemente trágicos. Howard Carter vivió muchos años más, él no se murió, pero la maldición viene de una inscripción que venía en el sarcófago que decía: la muerte golpeará con sus alas a quien perturbe el sueño del faraón. Vaya. Entonces, es por eso que se cree que hay una maldición y que hubo muertos, ¿no? Sin embargo, pues justamente lo que dices, la ciencia lo que explica es que pues un sarcófago cerrado por miles de años, donde había bacterias o había cosas que no estaban, a la que nosotros no estábamos acostumbrados, y pues ahí pudo haber sido algún problema, no tanto una maldición, sino pues una cuestión física completamente, o química. Entiendo, sí. Está, por ejemplo, la momia Otzi, que es el hombre de hielo, que aquí una acotación: Otzi es la momia que tiene tatuajes. ¿En serio? Ajá. No, y la tenías que traer. Sí, obviamente. O sea, pues si tiene 5000 años que se descubrió, pues si tu tía la católica dice que te vas a ir al infierno, es como: tía. Eso dice lo Otzi. Pero bueno, Otzi es no es una momia en el sentido tradicional, porque no fue tratada como una momia, sino más bien es de las momificaciones naturales. Ajá. Se conservó en frío, en hielo, y fue descubierta en 1991 en los Alpes italianos. Muy bien. Entonces ahí, por ejemplo, pues está el buen Otzi. Una momia que se va muy lejos de lo que la tradición antigua establece, ¿no? Ya salimos de Egipto, perdón. Ya salimos de Perú, de la zona andina del sur del continente. Y ahora tenemos una momia famosa en los Alpes italianos. Ajá, al igual que Tutankamón, se ha hablado de una supuesta maldición de Otzi, debido a que hubo una serie de muertes ocurridas en el personal que estuvo involucrado en su descubrimiento. Uno de las personas se llamaba Helmut Simon. Uno de los turistas que descubrió el cuerpo falleció en un accidente de montaña unos años después. Que es un papito, pues andas en la montaña congelada, güey. También tú no andas buscando 3 pies al gato. Rainer Henn, el patólogo forense que examinó a Otzi, murió igual en un accidente automovilístico. Conrad Spindler, el arqueólogo que supervisó el estudio del cuerpo, murió por esclerosis múltiple. La gente que descubre momias es muy distraída, ¿verdad? Al parecer, Tom Loy, un bioquímico que analizó el ADN de Otzi, falleció por una enfermedad terminal. Entonces, pues aquí también se atribuye hasta la mera pues la casualidad, la suerte, sí, te tocaba, carnal. Sí, o mejor dicho, no te tocaba, carnal. Sí, o sea, simplemente lo quieren atribuir a que ciertas personas que trabajaron con la momia Otzi se murieron. Entonces, pues pudo haber sido casualidad, o sea. Sí, llevarlo al extremo de uno de los que descubrió, el doctor Jaime, que descubrió la momia Otzi, se murió a los 95 años. Tiene que ver con la maldición. Así, mira qué cosas, ¿no? Pero bueno, es una constante en todos los descubrimientos de momias. A partir de ciertas llamadas maldiciones, la realidad es que tienen todas una explicación lógica, que puede ser: es que se murió de esclerosis, pues que tal vez estaba enfermo y tú no sabías. Simplemente tuvo la casualidad de que sucedió y listo, ¿no? Sí, por supuesto. Es que se cayó del cerro, pues andaba en el cerro mi compa. Entonces hay muchas personas que se mueren con ese mismo, o que tienen ese mismo fin, ¿no? Sí, y resulta sencillo asociar el deceso de estas personas con una maldición si se les vincula directamente con el haber accedido a
al descubrimiento de estos cuerpos. Uh-huh. Si ya así que de manera previa se cree en la maldición de una momia, la narrativa va a querer extender o estirar la interpretación de cada una de las situaciones que sucede con todos y cada uno de los involucrados para poder asociar, fue por la maldición. Exactamente. Híjole, lo atropelló un camión, fue por la maldición. Exactamente, porque casualmente lo fue a ver, ¿no? Y si estamos hablando de que hubo cientos de personas que trabajaron en todas estas exhumaciones, porque obviamente no son 2 personas, lugareños, etcétera, que saben cómo llegar literalmente a los lugares. Sí, y hasta la propia, ahora sí como lo que te decíamos hace rato, la propia mano de obra, la gente que hace el trabajo rudo de ir sacando el escombro, de ir levantándolo. Y da la casualidad que o no se murieron o no eran tan importantes como para llevar un registro de sus muertes. Entonces, exacto. Si se hubiera llevado un registro, igual dices, oye, pues es que eran 300 y sí se murieron 290, y dices, ok. Pero pues agarraban a los mecenas, a los líderes de la expedición, a los biólogos, a los científicos, arqueólogos, pues bueno, se puede entender, ¿no? Y de aquí pues brincamos a la otra parte de la historia de las momias, que es la literatura. Muy bien. Estamos segunda parte, síntesis de la segunda parte. Cómo nos empiezan a dar miedo las momias, cómo empezamos a asociar a las momias con algo macabroso, con algo de algo que causa temor, a partir de la creencia en las maldiciones que recaen sobre quienes profanan dichos lugares de descanso. Es correcto, y pues de aquí brincamos a la literatura, que se da a partir justamente de todas estas historias, obviamente que son a partir de esta versión hablada, y pues obviamente hay quienes toman todas las cosas que están de moda para poder hacer historias. ¿Qué libros hay? ¿Qué novelas hay? ¿Qué cuentos hay? Empiézanos a recomendar cosas para buscar en estos días y darnos un chapuzón a las letras que hablan. Hay una que, se llama La joya de las 7 estrellas, de 1903. Nada más y nada menos que de Bram Stoker. Ándale. El papá de Drácula. Nuevamente tenemos aquí al maestro Stoker hablándonos ahora de momias. Es una de las novelas de momias más influyentes de la historia. Influyentes. Incluso hasta se considera la más influyente. ¿Por qué se le considera la más influyente? La historia de este libro, que no se las quiero spoilear, pero es un poquito de donde se agarra el guión para hacer la primera película de momias. Entiendo. Entonces, la historia sigue un abogado que se llama Malcolm Ross, que se ve envuelto en la investigación de un misterioso caso en el que la hija de un egiptólogo, que obviamente es una mujer bella, no puede ser otra cosa, se ve poseída por el espíritu de una antigua princesa egipcia. De eso va la historia. Ya, si lo quieren leer, por favor, léanlo. No se los quiero spoilear más, porque perfecto, ¿no? Con eso. Pero esa es la premisa. Ahí tenemos el gancho. Ahí está la premisa. Está La momia o Ramsés el Maldito, de 1989, creo que aquí está mal la fecha, pero es de Anne Rice. Anne Rice. A ver, tenemos nuevamente a una escritora que se asocia habitualmente con temas de vampiros. Crónicas vampíricas. Exacto, sí. Como Bram Stoker, ahora hablando de momias. Exactamente. Esta novela da un giro moderno y romántico al mito de la momia. La historia se centra en Ramsés II, que ha sido momificado y por una extraña poción se despierta en el Londres del siglo XX. La novela combina elementos de terror, romance y misterio, mientras que Ramsés se adapta al mundo moderno en la búsqueda de su amada Cleopatra. Esa es la premisa de la Esa historia. Es la premisa. Está otro libro que se llama El Anillo de Thoth, nada más y nada menos de Sir Arthur Conan Doyle. Órale, mira, fíjate, ¿qué está creador de Sherlock Holmes? ¿Qué está pasando aquí?
todos estos autores que nos estás compartiendo, al menos estos 3, son hiper famosos, sí, pero no son famosos por relatos de momias. No, pero hicieron lo suyo. Drácula, Anne Rice, Crónicas Vampíricas. Arthur Conan Doyle, pues por el maestro de el genio de los detectives, el genio de Baker Street, Sherlock Holmes. Del 221B de Baker Street, justamente. El argumento de esta novela corta es un egiptólogo británico, John Vance, que descubre una momia increíblemente bien conservada y con un anillo misterioso. El anillo pertenece a una antigua sacerdotisa de Thoth y tiene el poder de revivir a la momia. Ese es el... Qué interesante. Esa es la premisa, la sinopsis, vamos a decirlo, de esta novela. Y hay otros... Por ejemplo, La maldición de la momia, que es una compilación de varios relatos de momias, que no es una novela como tal, más bien es un compilado. Una antología. Una antología, justamente. Y y finalmente, pues, bueno, no finalmente, está la tumba de la momia de 1944, que esta fue la que se noveló para hacer la película, pero ya se tenía de antecedente a Bram Stoker. O sea, fue como de, ya leí ya leí el otro, entonces voy a hacer una síntesis de estos libros para poder hacer Sí, entiendo. Así que tomar lo mejor de dos mundos. Ajá, el autor se llama John Burke. Y él noveló películas noveló historias para hacer las películas. Muy bien. Estas son las historias como más... los libros o la literatura más famosa que hay de momias. Y hablando de maestros de la literatura, que está chido sí, enterarte. Es encontrar una faceta distinta de lo que habitualmente relacionamos con estos autores tan famosos por otras obras. Uh-huh. Y está bastante interesante el saber cómo hay pues bastante material literario para poderse acercar a historias que tienen que ver con el mito de la momia. Y además los autores. Y de varios autores. Además estoy seguro que tú nos traes aquí bastantes, pero debe haber mucho más. Si le rascamos por ahí en el internet, si le rascamos en las bibliotecas, en las librerías, podemos encontrar mucho material acerca de momias. Sin embargo, es un monstruito que no ha sido literariamente tan explotado, tan mediáticamente expuesto como lo pueden ser otros. Sí, y yo creo que sí lo fue, pero lo fue en un contexto histórico donde comenzaron a hacerse famosos. Vamos a hablarlo como a partir de cómo conocemos la información. Que hablando del siglo, pues no sé, antes del siglo XX, pues todo era leído. Uh-huh. Empieza el cine y de repente empieza a brincar a la pantalla grande, donde ya la gente conoce a través del cine historias de monstruos. Estamos hablando de que pese a que la cultura está ahí y es gratis, no toda la gente tiene el acceso o el gusto o la cosquilla de conocer, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo se los estoy trayendo a partir de un podcast, que es la evolución, por ejemplo, de este siglo o de este tiempo. Sí, el formato informativo, el formato comunicacional de moda en estos momentos. Ajá, en esa época era la escritura y pues los autores de moda agarraban temas de moda para hacer historias. Entonces hay ese, pues no sé si llamarlo brinco o llamarlo evento, donde los escritores de moda agarraban los temas de moda para hacer historias, básicamente. Qué interesante. No, pues esto nos nutre bastante, y en lo personal, y espero que aquí a cada uno de nuestros escuchas les haya generado ahí la espinita de buscar algo más de literatura. Pero vamos a dar pie vamos a continuar con así que tu área favorita, ¿no? Con el paso natural de las historias al cine. Pues dele, señor. La momia, y justamente comenzamos con La momia de 1932, protagonizada por Boris Karloff. El maestro Boris Karloff, más famoso por ser nuestro ícono o nuestra
el arquetipo del monstruo de Frankenstein. Es correcto. Sí, Boris Karloff era como el Vincent Price de su época. Era el que le gustaba, pues, fue actor de teatro, que obviamente sabía trabajar de una manera diferente a los actores de cine y disfrazarse de monstruo, porque además era un señor altísimo, o sea, también era... Sí. Su físico le ayudaba propiamente para poder ser impresionante en la pantalla. Y pues no podíamos esperar menos como él, como la momia. Fíjate, como dato, cuando yo estaba chavillo, tenía una colección de muñecos de plástico macizo. Uh-huh. Venían así, la típica bolsita de muñecos de tianguis que vienen en la bolsa Como de los plástico. como Ajá. los luchadorcitos. Ajá, como soldaditos. luchadores, pero estos eran unos monstruos de buen tamaño, muy, 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 muy bien detallados, pero de verdad, de hechos de una manera excelente, Escultura bien hecha. muy bien hecha, de un color café. Estaba el monstruo de la laguna, estaba Drácula, estaba Frankenstein, estaba la novia de Frankenstein y estaba la momia. Las dos figuras, la de Frankenstein, la del monstruo de Frankenstein y la de la momia, eran las representaciones de Boris Karloff. Sí, seguramente es Pero de verdad muy bien hechas. Y ahorita vienen a mi mente qué ganotas de poderlos encontrar alguna vez. Pero de verdad eran las figuras tomadas de las actuaciones de las películas del maestro Boris Karloff. Sí, incluso si quieren ver las películas, están todas en Amazon. Y hay unas en Max, en HBO. Están, o sea, las películas clásicas gringas de los la monstruos, momia, de los Drácula, monstruos de Universal. De Universal están, y ahí las pueden pues ver. Por si nunca las han visto, o sea, pues sí les recomiendo que las vean hasta por mera cultura. La verdad es que por mera cultura se pueden apreciar las películas de Universal. Sí las he visto por ahí en la interfaz de la plataforma. Sí, y son películas que la verdad es que son divertidas, son bonitas. Y son cortitas además, no sí, le además, vas a invertir mucho tiempo a ver estas son clásicas. Son de 1 hora 15, la verdad es que son bastante rápidas. Incluso pueden hacer un análisis de cómo se hacía el cine en esa época. Es interesante por la forma en la que se relatan las cosas, ¿no? Esta película de Universal de la momia del 32, donde hablamos de Boris Karloff, estableció el arquetipo de la momia maldita, que era Imhotep, que regresaba de la muerte para encontrar a su amada perdida. Esa es la premisa. Es una película, honestamente sí se las recomiendo. Sí está, sí es algo que tienes que ver. Si te gusta este tema, sí es algo que tienes que ver. Perfecto. Por ejemplo, otra película que es muy muy famosa y pareciera para nosotros como algo normal, que es La momia con Brendan Fraser y Rachel Weisz. Esa es la que de seguro todos vamos a recordar y asociar cuando hablamos de películas de momias. Sí, que es la historia de Imhotep. Otra vez. Imhotep. Sí, que es un chiste. Pero ahí te va. Esa es una película que para los mayores de 30 años la han visto. Que por ejemplo mi sobrina tiene 11 años. Ella pues no la ha visto. No sabe de qué estamos hablando, ¿no? Pues aunque no lo crean, estas películas de... Por ejemplo, La momia del 2017 donde sale Tom Cruise. Pues también son películas que ya son muy modernas, que ya son de esta época, que abordan temas de maldiciones egipcias, porque además da la casualidad que todas son egipcias, ¿no? De hecho, esta que mencionas de Tom Cruise es un intento de Universal por recrear o por revivir a los monstruos clásicos, que no le ha ido del todo bien en la taquilla ni en la crítica. Si me preguntas a mí, en lo personal sí me agradan, yo disfruto todo lo que tiene que ver con esta temática, pero no le ha ido muy bien a la momia en el cine desde Brendan Fraser. Sí, me imagino que es también por la construcción del mismo
del mismo guión de la película. Y pues no podemos dejar de hablar del cine mexicano. No me digas. Que ya sabrás que está La momia azteca. Muy bien. Que es de 1957, del director se llama Rafael Portillo. Esta película es pilar del cine de terror mexicano. La historia se centra en una maldición. De hecho es una... ¿Sí? Es una... Me parece trilogía. Tiene... Una trilogía de momia azteca. Sí, me parece que tiene La momia azteca. Y están... Esta me parece que está en YouTube. Por lo mismo que ya tienen tantos años que ya son ya están libres de derechos. O bueno, sí, ¿sabes? O cuando menos alguien se ha pasado un poquito de yemas y ya la subió. y ya no le importó. Pero bueno, se centra en el doctor Almada, un científico que utiliza la hipnosis para que su prometida reviva en un trance las vidas pasadas de una princesa azteca. Que aquí, por ejemplo, pues creo que los aztecas no tienen momificación, pero vamos a subirnos al tren del mame y vamos a hacer esto. Bien. Almada descubre la ubicación de la tumba de Popoca, que es el guerrero azteca que fue momificado vivo junto con un tesoro. Y pues ahí esa es la premisa de la... Bien. De la película. Y además de todo, ¿qué crees que pasó? No me digas que alguien viene, alguien que ha estado presente en todas las películas de terror alguien que tiene un gusto muy particular por darle en la madre a cuanto monstruo se le pone enfrente. Ya, suéltala, va. ¿Quién será? Ay, no sé. ¿Octagon? Santo, el enmascarado de plata. Contra la momia azteca. Te voy a decir, ¿el qué monito? Pues Santo contra la momia azteca. Que justamente ya se salió de control. Ajá. ¿Y quién tiene que venir a hacernos el paro? Pues, ¿quién más va a ser? Pues el Santo. Ni Batman ni Superman, ¿no? Es el Santo. El Santo. El superhéroe mexicano por excelencia. Bien le rindieron tributo los botellos. Exactamente. Y además, después de todo, hicieron otra película en los 70s que se llama Santo contra las momias de Guanajuato. No solo le puso... en la madre a uno. A la momia azteca. Le puso a todas las momias de Guanajuato. A todas las momias de Guanajuato. Y esa historia está buena porque además lo chistoso es que en la película realmente sale Mil Máscaras y Blue Demon. Ellos son los personajes, honestamente, principales de la película. Y la momia se llama Satán. Ándale. Un güey mamadísimo de 2 metros que nada más tiene la cara desfigurada. Y bueno, palputas. Bendito cine mexicano, bendito santo. Por eso eres santo, eres por bendito. Por eso es el santo. Y aquí la historia es de un luchador que le vende su alma al demonio para ser el mejor luchador. Se da un tiro con el santo le gana. Y ahí pierde y se vuelve una momia. Entonces la gente dice como de, oye, el santo está ahorita vivo, ¿cómo que hace 100 años? Y dicen, es que es el antepasado del santo. Ándale. Entonces el santo ya transgredió siglos. Sí, no, ya el santo es casi vampírico. Sí, pues es el santo. Es el santo. Que no le pidas explicaciones. Tú nada más ve cómo le rompe el hocico a cuanta limaña se le pone enfrente. Es correcto. Entonces, pues no podíamos cerrar este episodio con la intervención del poderosísimo santo. Y me cae que si no fuera por cuestiones de derechos, cerrábamos este capítulo con la canción de los botellos. De los botellos del enmascarado de plata. Pero bueno, pues así es la historia breve de las momias. Esperando que les haya gustado esta breve compilación de información que les traigo. Pues perfectísimo, ¿no? Pues por supuesto, cada ocasión que nos acompañas, cada viernes, porque pues esto ya se está volviendo ritualístico, ahorita que hablamos de rituales, ya cada viernes es poder compartir estos momentos, estos episodios de monstruitos y alimañas. Y déjame contarte que en la semana ya tuve otro comentario de personas que están pues muy sorprendidas por la labor de investigación y todo lo que conoces de monstruos, y me escribieron para decir, oye, tu cuate cómo sabe de monstruos. Sí, soy muy fan. Sí, pero pregúntale si sabe dividir. No, sí no. Ahí sí no me pregunta nada porque
Estoy tonto como una piedra y feo como una blasfemia. No, no, de verdad sí ha habido muy, muy buenos comentarios y yo creo que, no creo, estoy seguro que seguiremos, y de hecho, como lo comentaba con los escuchas en otros podcasts, en los de leyendas y en los de cuentos, tenemos mucho material todavía para poder compartir y traer con ustedes más monstruitos, acompañados aquí de mi buen Kenny Red Zombie. Y pues vaya, agradecer aquí la anfitrionía de nuestro amigo el Máster Pedro Saldaña, que además pues ha estado diseñando algunas piecitas como la que escuchan de fondo en este momento. La música de fondo es creada por el Máster, es tremendo guitarrista, como les había comentado en alguna otra ocasión, con un oído privilegiado, un talentoso queretano. No participa porque es muy modesto, pero de verdad es una persona con un talento increíble. Pues nada, no me resta más que agradecerte, amigo. No sé, nos gustas compartir nuevamente tus redes, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, claro, una vez más en redes sociales como Red Zombie Ink and Art, tinta y arte, Facebook e Instagram. Recuerden que me dedico a tatuar, pero soy realmente artista plástico. Y pues nada más, muchas gracias. Perfectísimo, muchísimas gracias, Kenny, y muchísimas gracias a todos ustedes por su escucha. Nos estaremos escuchando en próximos episodios de Monstruitos y Alimañas, en los lunes de leyenda, en los miércoles de cuentos, y hasta que ese momento llegue yo no dejaré de agradecer el apoyo que hemos tenido por parte de todos ustedes para este podcast, que poquito a poquito va creciendo y va llegando a otras latitudes, por lo que hemos estado teniendo de conocimiento. Y pues vaya, una vez más, muchísimas gracias. Esto fue La Lengua de Orfeo, su servidor Juan Luis Venegas, y nos escuchamos hasta la próxima historia. Bye. La Lengua de Orfeo.